Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional. Doctor Quintana, bienvenido. ¿Qué es lo que toca ahora con respecto a la consulta popular? La Corte Constitucional ha advertido que lo que se ha decidido en el marco de las preguntas aprobadas en la consulta popular tiene que aplicarse en forma oportuna, en los momentos adecuados del tiempo, acogiendo lo que la voluntad popular ha ordenado para el efecto. ¿Cuáles son estos tiempos? ¿Cómo se procesará la información de la consulta popular para convertirla en leyes y reglamentos? Bueno, buenos días, don Gustavo. Un abrazo para usted y un saludo para todos quienes nos están escuchando y mirando a través de Antena 1. En realidad, yo creo que esto tiene usted que separarlo, digamos, en dos grandes grupos, ¿no es cierto? Unos son los efectos que se van a producir, si usted quiere, de modo inmediato en las preguntas que tenían que ver con referéndum, es decir, con modificaciones constitucionales, las tres que fueron aprobadas, la que usted anticipaba que ha obtenido a escala nacional el porcentaje más alto de aceptación, que tiene que ver con la reforma al artículo 58 de la Constitución, en lo que supone de aquí en adelante un apoyo complementario de Fuerzas Armadas Nacional bajo cierto contexto, bajo ciertos delitos y siguiendo un procedimiento. La pregunta de la extradición, que además en el anexo reformó no solamente el artículo 79 de la Constitución, sino también los artículos 4 y 5 de la ley de extradición. Y finalmente la pregunta que tiene que ver con las judicaturas constitucionales especializadas. Quizá esta última, que además también ya reformó de modo directo no solo la Constitución, sino la ley de garantías jurisdiccionales, va a tener una vacatio legis, es decir, que vamos a tener de aquí, en esta última pregunta, un periodo de un año para que el Consejo de la Judicatura implemente el proceso a escala nacional de selección de nombramiento de jueces, tanto de primer nivel como de cortes provinciales, que van a entrar a la función judicial a ejercer el cargo de jueces constitucionales. Esa es, de las tres preguntas de referéndum, la que va a tener, si usted quiere, una pausa de un año, un compás de espera de un año. La de la extradición y la de Fuerzas Armadas, tan pronto se proclamen resultados y se los publique en el registro oficial, entran a regir sin necesidad de procedimiento o actuación ulterior del presidente o de la Asamblea Nacional, de cualquier órgano del poder público. En ese sentido, eso va a ocurrir con las preguntas de referéndum. Ahora, otro es el procedimiento que hay que adoptar en el caso de las 6 preguntas que fueron aprobadas, tienen que ver con plebiscito y que topaban algunos aspectos de seguridad, donde el presidente Noboa planteaba la posibilidad de presentar proyectos de reformas al Código Penal y a la Ley de Extinción de Dominio para topar temas de incremento de penas, tipificación de nuevos delitos, proscripción de acceso a beneficios penitenciarios para delitos graves, sobre el control de armas y municiones y finalmente sobre las modificaciones al proceso de extinción de dominio. ¿Qué va a pasar ahí? Según los anexos de esas preguntas, básicamente que cuando se proclamen los resultados en el registro para presentar los proyectos de ley y la Asamblea Nacional va a tener 60 días para tramitarlos, ¿ya? Ahí hay que hacer una aclaración que la estoy haciendo yo, sino que ya la hizo la Corte Constitucional al momento de dictaminar la constitucionalidad de los considerandos, las preguntas y sus anexos. La Corte, al final del dictamen 124 CP/24, les aclara tanto al presidente de la República como a la Asamblea Nacional básicamente tres cosas. La primera es que ni el presidente ni la Asamblea Nacional pueden agregar el uno al proyecto de ley y los otros al momento de tramitar esos proyectos de ley, cuestiones que no fueron ni consultadas y aprobadas en urnas, ni dictaminadas por la Corte Constitucional. Entonces, lo que la Corte ha dicho es, presidente y Asamblea se tienen que ceñir en el trámite de estos proyectos de ley exclusivamente a lo que la voluntad popular ha dicho en las urnas. Si usted me ha preguntado si yo quiero que se reforme el COIP para incrementar penas en sicariato, extorsión, asesinato, homicidio, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, la propuesta de reforma al COIP
debe girar en torno a eso, no me puede agregar otras materias. Si usted me ha preguntado si yo quiero reformar el COIP para que Fuerzas Armadas hagan control de armas, municiones y explosivos en los centros aledaños a las cárceles, la reforma tiene que girar en torno a eso. Esa es la premisa de tanto quien propondrá el proyecto de ley como quien lo tiene que tratar. Segunda cuestión, la Corte hace una interpretación del verbo aprobar y dice cómo debe entenderse prácticamente esta frase imperativa que le está colocando el presidente Noboa en el anexo, y la Corte dice: la Asamblea no está bajo ningún concepto obligada a aprobar así por así lo que el presidente Noboa proponga. Hacerlo, dice la Corte, supondría violar no solamente el principio de libertad de configuración del legislador, sino además la separación de poderes, porque le convertiría a la Asamblea Nacional en un mero aprobador y levantamanos de la voluntad, no de la ciudadanía, sino de la voluntad del presidente de la República. Entonces, la Corte, ojo con esto, la Corte faculta a la Asamblea Nacional incluso a rechazar los proyectos de ley. ¿No? La Corte ha dicho no está obligada a tramitar los proyectos de ley. Tercera cosa, como tengo que garantizar un debate, la Corte ha dicho los 60 días deben permitir, primero, procedimiento ordinario. Estos proyectos de ley no van a pasar sin debate, sin trámite de comisiones, sin informe de las comisiones y finalmente sin la posibilidad de deliberar y de debatir. Entonces, lo que la Corte finalmente dice es: la Asamblea tiene la obligación de tramitar los proyectos de ley en los 60 días, siguiendo el trámite ordinario de formación de la ley y, por supuesto, el trámite ordinario de que yo le he resumido en 10 segundos anteriores, es decir, presentación del proyecto, calificación del proyecto en el CAL, informe para primer debate en comisión, primer debate, por supuesto, informe para segundo debate en comisión, y luego el segundo debate, donde pueden producirse dos cosas: o aprobamos el proyecto de ley con mayoría absoluta de votos, o sencillamente no hay los 70 votos necesarios para aprobar esos proyectos de ley. Así que ahí tenemos un riesgo, porque con esta permisión de la Corte Constitucional, la voluntad de la ciudadanía en urnas podría quedar básicamente truncada. Y la tercera cosa que le dice la Corte: cuidado con crearme derecho inconstitucional. Si usted me aprueba normas que contravienen estándares jurisprudenciales, convencionales, bloque de constitucionalidad y, en fin, normas que contrarían la Constitución, y yo me reservo para mí misma la potestad de hacer control posterior de constitucionalidad de aquellas normas que resultaran aprobadas en el trámite de formación de la ley. Así que veremos cómo va actuando la Asamblea Nacional sobre la base de esta camisa de fuerza, de esta limitación que la propia Corte le impuso, no solo a la Asamblea, sino, como estamos viendo, Gustavo, al propio presidente de la República. Explícanos un poquito más entre qué márgenes de discrecionalidad en el tratamiento de estas decisiones tomadas en las urnas se pueden mover los legisladores en la Asamblea. A ver, yo no soy de los que piensa que los legisladores, porque además le acabo de señalar, la Corte lo ha dicho expresamente en el dictamen, la Asamblea no está obligada a, como si fuese el patio trasero de la Presidencia de la República, lo que el presidente envíe. La Asamblea conserva en este momento la potestad de deliberar, de debatir, de tramitar los proyectos. Dentro de eso, lo que la Asamblea puede es agregar o aplicar o implementar modificaciones a los proyectos que envíe Noboa, pero que siempre giren en torno a las materias, a las temáticas que estaban en las preguntas y que fueron aprobadas por la ciudadanía. Me explico con un ejemplo. Supongamos que el presidente dice: vamos a incrementar la condena o la pena del delito de sicariato. Me invento, no me acuerdo en este momento, no tengo en mente en cuánto está el sicariato, pero digamos que el presidente propone incrementar a 7 años el sicariato, y la Asamblea dice: no lo vamos a poner en 7, lo vamos a poner en 6, lo vamos a poner en 8, lo vamos a poner en 10. Ese es el espectro o el margen de posibilidad que tiene la Asamblea Nacional de debatir, de modificar el proyecto de ley sin salirse, insisto, de la temática, ¿cierto?
Si la Asamblea, por ejemplo, encuentra que el presidente, no, obviamente esto no va a ocurrir, estoy haciendo un ejemplo un tanto burdo, me dice que el delito de asesinato merece pena de muerte. La Asamblea, ¿qué puede hacer? La Asamblea no, porque la está prohibida en la Constitución. Entonces la Asamblea tiene que modificar el contenido de ese proyecto y otorgarle una pena que sea proporcional y que no incurra en constitucionales. Puede, por ejemplo, si el presidente dice, a ver, estos son los delitos que no van a ser susceptibles de acceso a beneficios penitenciarios como las prelibertades o regímenes semiabiertos, y la Asamblea dice, yo creo que hay que agregar otros delitos como eso sí se puede hacer. Es decir, en ese caso no se está incumpliendo el dictamen de la Corte y no se está torciendo, más importante, la voluntad popular expresada en urnas. El tema es si usted me agrega cuestiones nuevas. Por ejemplo, el presidente manda los proyectos de ley topando exclusivamente estas temáticas y la Asamblea empieza a meterme que las causales del recurso de revisión, que el tema de las nulidades en el proceso penal, o sea, ese tipo de cosas que no han sido digamos objeto de que la consulta en popular. materia No fueron... en materia normativa en general, siempre o casi siempre queda espacio para la interpretación. Es lo que sucede, no es realmente la excepción. La excepción es más bien cuando se tiene una norma absolutamente clara que no requiere de más interpretación, y para eso está la Corte Constitucional. La pregunta que quisiera hacerle es con respecto a las preguntas y la aplicación. ¿Hay un umbral para la interpretación de esas preguntas? Y si es que lo hay en una o en algunas de ellas, ¿quién define este umbral, estos alcances de la pregunta? ¿El Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Constitucional? Efectivamente, ya la Corte ha marcado la cancha de actuación tanto de presidente de la República como de Asamblea Nacional en lo que tiene que ver con estas 6 preguntas de plebiscito. Es decir, la única que tenía la posibilidad al momento de hacer el control preventivo de constitucionalidad de algún modo poner las reglas del juego claras ha sido la Corte y lo ha hecho. Y yo creo que lo ha hecho bien anticipándose a lo que suele ocurrir con nuestros políticos, porque esto de que le consulten a la gente le diga sí, quiero que haya más seguridad, quiero que se incrementen penas en delitos, quiero que se reforme la ley de extinción de dominio, pero luego el proponente del proyecto y los que tramitan el proyecto hagan lo que se les viene en gana, eso ya ha ocurrido. ¿Ya? Entonces, por esa razón, la Corte, anticipándose a cómo obran nuestros políticos, les ha marcado la cancha, ¿cierto? Y sobre la base de esa, eso acabamos de contar, de mover el presidente, la legislatura, en este tiempo en el que el uno va a tener que elaborar las propuestas de reforma legal y presentarlas en la Asamblea, y la Asamblea tendrá que tramitarlas y debatirlas siguiendo el trámite ordinario y conservando su potestad deliberativa, siempre dentro de los límites de lo que la gente aprobó, de lo que la Corte dictaminó, y sin poder agregar aspectos que no fueron contemplados en la consulta popular. Eso para mí es un límite clarísimo. Es decir, que el día de mañana usted quiera meterme aquí, por eso le traía a colación el tema que causó polémica en las reformas al COIP, la nueva causal del recurso de revisión. Si usted me quiere meter eso en el trámite de estos proyectos de ley, usted está contraviniendo el dictamen de la Corte, está torciendo a la voluntad popular y eso le puede generar consecuencias a la Asamblea Nacional, entre otras la destitución del cargo por incumplir dictamen constitucional. Así que en ese sentido, digamos que la Asamblea tiene más bien, y también el presidente, poco margen de interpretación. Las reglas del juego a mí me parece que están sumamente claras en lo que tiene que ver con las preguntas del plebiscito. Ahora, en las de referéndum, doctor Quintana, pues, ya no tienen nada que hacer. Sí, y en las de referéndum, en aquellas que no requieren del accionar de los legisladores, ¿cuáles son los cambios que se están ya implementando y que empezaremos a ver, a sentir, a percibir los ecuatorianos? A ver, básicamente vamos a tener 2 cambios constitucionales inmediatos y un tercer cambio que lo vamos a empezar a ver de aquí en un año desde que se publiquen los resultados. El caso del apoyo complementario de Fuerzas Armadas se va a empezar o va a ser posible de aplicación de manera inmediata, si es que el COSEPE y el presidente de la República lo deciden al día siguiente de que se proclamen los resultados. Ahora, evidentemente aquí también hay que aclararle a la gente. Yo entiendo
que hay mucha gente que fue leyendo los preguntas, pero hay otro grupo de gente que cree que a partir de que se publiquen los resultados y entre a regir la reforma al 158 de la Constitución, usted va a tener las calles militarizadas y eso no va a ocurrir por si acaso, eso no vamos a ver. El procedimiento que aprobó la Asamblea Nacional implica que excepcionalmente cuando haya una crisis, un desbordamiento de las facultades constitucionales de policía, en ciertos delitos que están detallados en la reforma, sicariato, asesinato, homicidio, tráfico de drogas, entre otros más, solo en esos casos y excepcionalmente a pedido del comandante de la Policía Nacional, con aprobación previa del COSEPE, el presidente tiene que emitir un decreto. Y ese decreto, donde se dispondrá la actuación de Fuerzas Armadas, puede tener una vigencia máxima de 180 días, con una renovación adicional de 30 días más. Entonces, no es que aquí vamos a ver a Policía Nacional acompañada de Fuerzas Armadas permanentemente. Eso no va a ocurrir. Pero ese es un cambio constitucional que se puede implementar desde el día siguiente en que se publiquen los resultados. ¿Se requieren ahí reformas legales? No, no se requieren reformas legales porque ya todo el procedimiento está reglado en el artículo 158 nuevo, reformado de la Constitución. Lo propio con la extradición. Hemos reformado el artículo 79 que hasta antes de la consulta popular impedía la extradición de ecuatorianos a suelo extranjero. Ahora, evidentemente, hemos probado lo contrario, es decir, que Ecuador, una vez que se proclamen los resultados y se los publique, está en la posibilidad de conceder, si es que se cumplen las condiciones, los requisitos, los procedimientos, de conceder extradición de ecuatorianos a territorio extranjero a pedido del Estado en cuyo territorio se haya cometido un delito por parte de un ciudadano ecuatoriano. ¿Requiere esa enmienda constitucional reformas a la ley? No, porque, vuelvo al tema de los anexos, si el ciudadano revisó los anexos, cuando votó sí en esta pregunta, también reformó no solo el 79 de la Constitución, sino algunos artículos de la ley de extradición, donde obviamente se proscribía la extradición de ecuatorianos y ahora con la decisión expresada en urnas se ha reformado directamente la ley, cosa que a mí me... Si no, lo otro habría supuesto una actuación ulterior de la Asamblea Nacional en el tema extradición. Afortunadamente eso ya no debe ocurrir y una vez que se publiquen los resultados en el registro oficial, si es que Ecuador llegase a tener un pedimento por parte de un Estado, un requerimiento por parte de un Estado de que se envíe un ecuatoriano en extradición, Ecuador ya lo puede. Insisto, evidentemente esto no es como también la gente está creyendo, es decir, que Estados Unidos nos pide el envío de un ecuatoriano a territorio estadounidense, entonces al día siguiente usted lo embarca en un avión y esa persona se va para ser juzgada en Estados Unidos. Eso tampoco procede así, por si acaso. Las extradiciones son procesos más o menos complejos que mezclan un trámite administrativo y luego un trámite jurisdiccional y que deben cumplir ciertas condiciones: principio de doble criminalidad, principio de penas mínimas, prohibición de tratos inhumanos, crueles y degradantes, penas que estén prohibidas aquí en el Ecuador no pueden ser aplicadas a un extraditable, no persecución por delitos políticos, militares o religiosos, no sometimiento al juzgamiento de tribunales de excepción. Es decir, hay algunas reglas que Ecuador va a tener que revisar antes de decirle sí a un país. Vayamos, doctor Quintana, ya en la parte final de este diálogo, a la pregunta que tuvo mayor aceptación, con casi un 73%, se aprobó que las Fuerzas Armadas den apoyo complementario en las funciones de la Policía Nacional para combatir al crimen organizado. En esto hay fundados temores en el sentido de que puede haberse una especie de militarización del país. ¿Cuáles serían los alcances de esta pregunta? ¿Cómo se van a definir competencias en materia de seguridad entre la policía y el ejército? Le traigo esta pregunta porque hay preocupaciones que la han expresado incluso el día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluye que la situación de los derechos humanos en Ecuador sigue siendo gravemente afectada por los desafíos que representa la seguridad ciudadana.
A ver, por eso yo le comentaba hace un momento, la gente que espera o que tiene temor de que a partir de la publicación de estos resultados haya militarización en las calles permanente, eso no va a ocurrir, eso no va a pasar. ¿Ya? Por eso le explicaba, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Ujú. Fuerzas Armadas colabore con Policía Nacional. A ver, primero, la regla general sigue siendo que el órgano que se encarga de la seguridad interna y el orden público, es decir, la seguridad ciudadana, se llama Policía Nacional. Eso no ha cambiado. Policía Nacional es la que tiene misión constitucional de proteger nuestra seguridad puertas adentro, es decir, en territorio ecuatoriano. Ahora, pueden producirse casos en los cuales la capacidad de respuesta de la policía se ve desbordada, en cuyo escenario entonces, a partir de esta reforma al 158 de la Constitución y de modo excepcional, extraordinario, el presidente ya puede disponer que Fuerzas Armadas temporalmente, por un plazo de 180 días, colaboren con Policía Nacional para ayudar a superar esta clase de contingencias. Entonces, primero, ¿qué se requiere? Se requiere el pedimento informado, motivado del comandante de la Policía Nacional, reunión de seguridad pública y el Estado, ese informe sea conocido y sea eventualmente aprobado. Una vez que haya esta confirmación del COSEPE, el presidente de la República tiene que suscribir un decreto ejecutivo y este decreto ejecutivo debe ceñirse a dos cuestiones. La primera, la temporalidad, no más allá de 180 días, y si la causal que ha motivado el decreto no se supera, 30 días adicionales de vigencia. Y luego, el tipo de delito por el que se puede disponer la movilización e intervención de Fuerzas Armadas. No es por cualquier cosa, por si acaso. Hay un catálogo, hay un listado de delitos que está expresamente ya detallado en lo que es el actual artículo 158 de la Constitución. Yo le ponía a modo de ejemplo el sicariato, la extorsión, el asesinato, el homicidio, tráfico de drogas o narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas. Son básicamente esos delitos en los cuales Fuerzas Armadas va a intervenir. No es por cualquier cosa, insisto. Y crimen también. Entonces, en esos escenarios interviene excepcionalmente Fuerzas Armadas. En buen romance, mi querido don Gustavo, el 158 de la Constitución lo que ahora va a plantear es una especie de estado de excepción que sin llamarse estado de excepción tiene el mismo o similar procedimiento, porque incluso este decreto de Noboa se tiene que someter, de Noboa o del presidente de la República que haga uso de esa atribución, se tiene que someter al control de la Corte Constitucional y a un control político en la Asamblea Nacional que en cualquier momento lo pudiese dejar sin efecto. Entonces no es una cuestión de decir, con esto se van a militarizar las calles, no, porque Fuerzas Armadas también conserva sus atribuciones constitucionales ordinarias, normales, entre otras, protección de la soberanía, integridad territorial e independencia política. No podemos distraer a Fuerzas Armadas del cumplimiento de esa misión. Esto otro es una situación, insisto, excepcional, temporal y complementaria. Así que la gente que está asustada, no se deje llevar por comentarios que no son ciertos, y la gente que tiene esta expectativa altísima de que los militares estarán en la esquina de su casa haciendo de las veces de guardia de seguridad, tenga por seguro que eso no va a ocurrir. ¿Ya? Por eso es que muchos hicimos una invitación a votar leyendo con conciencia el contenido del anexo, entendiendo lo que se nos estaba preguntando, para finalmente tener claras las reglas que se van a Ya. aplicar de Y un aquí en punto adelante. final que va también entre las preocupaciones del público, de organizaciones sociales sobre todo, ¿en qué medida se puede ver restringido ese derecho que es el de la protesta social de los pueblos? Protestas, por ejemplo, en territorios concesionados para exploración minera o petrolera, manifestaciones públicas de cualquier tipo. De ninguna manera eso está topado en la reforma al 158 de la Constitución. De hecho, ahí el presidente tiene posibilidad de suspender o limitar derechos fundamentales como sí ocurre con el estado de excepción. Esa es quizá una de las únicas diferencias que hay entre el estado de excepción y esto que yo he llamado un estado de excepción sin llamarse estado de excepción.
un caso se pueden suspender o limitar ciertas libertades fundamentales. En el caso del 158, no, el presidente no puede suspender libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de expresión, libertad de comunicación, inviolabilidad de domicilio, entre otras. Eso no puede ocurrir. Así que el caso del derecho a la protesta y ese tipo de cosas está absolutamente garantizado en la Constitución. Ahora, una cosa es eso y otra cosa son los desmanes. Si usted me empieza a quemar mis llantas, a inviolabilidad privada, a parar servicios públicos, que claramente, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no implica ni de lejos ejercicio del derecho a la protesta o del derecho a la resistencia, tenga por presente que la Policía Nacional va a tener que actuar y Fiscalía General del Estado lo va a tener que procesar. En términos más o menos similares a lo que siempre ha sucedido, sujetos en buena medida también al criterio del gobierno de turno. Queremos agradecerle, doctor Quintana, por habernos acompañado. Un abrazo, don Gustavo, buenos días. Declaraciones del doctor Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional, quien se ha referido a la forma en la que se irá aplicando lo que decidió el pueblo ecuatoriano el pasado domingo en la consulta popular y referéndum.